Bueno, este va a ser un video que va, digamos, a abrir ahora sí la cuestión de la teoría histórico-cultural. En este pequeño apartado vamos a tocar como tal lo que sería la metodología y me pareció muy importante tocar un autor moderno, se llama Nikolai Beresov, y entre muchos de sus artículos encontré este que me llamó mucho la atención. Sí, se llama Cultural Historical Research Methodology for Studying of Child's Development, Concepts and Principles. Entonces me parece una buena oportunidad tocarlo y pues tratar de desarrollar lo que serían los principios de la teoría histórico-cultural a partir de este pequeño papel. Se los voy a dejar en la descripción. No, otra nota importante a hacer es que voy a agarrar varias de las citas que tiene él, sin embargo él lo cita desde los textos en inglés de Vygotsky y algunos rusos. Entonces yo lo que voy a hacer es retomar esas citas a partir de mis tomos, bueno, mis obras escogidas de Vygotsky en español. En concreto voy a usar obras escogidas 4 y obras escogidas 3, que son, digamos, donde está la paidología bueno, los problemas de la psicología infantil en realidad, y problemas de desarrollo de la psique, que son este, digamos, de lo más central que escribió Vygotsky, sobre todo el tomo 3, porque ahí está el texto famosísimo de Historia del Desarrollo de las Funciones Psicológicas Superiores. Entonces, digamos, es como el texto fundamental de lo que sería el periodo de la teoría histórico-cultural. No, será como el texto que abre posteriormente al texto de la crisis, ¿no? En psicología, este periodo de Vygotsky, que es el que llaman histórico-cultural. Entonces, para que tengan conscientes de que si las citas no coinciden de todo con las que tienen en inglés en ese texto, es por eso. Pero lo hice para que fuera un poco más sencillo. También hay uno que cité, que es el de Concrete Human Psychology de Vygotsky, que es un texto que salió después de su muerte, pero ese sí está en inglés. Pero bueno, todo lo demás va a venir en español. Este pequeño artículo va a empezar con esta pequeña pregunta, digamos, ¿por qué la necesidad de metodología y en qué sentido comprendemos la metodología? Esto surgió en función de un texto de Balsinger, que fue un autor popular dentro de o más bien famoso dentro de la teoría histórico-cultural, que destacó en el 2009, si no mal recuerdo, que había tres dominios de descuido en la psicología. Ajá. Uno era eliminar el flujo del fenómeno en los datos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir básicamente que cuando estamos tomando datos, por la forma en que hacemos metodología, solemos considerar variables, ¿no? El problema cuando consideramos estas variables, pues estamos considerando las variables como abstracciones momentáneas y no el flujo de cómo se desarrollan esas variables, lo cual es fundamental para entender el desarrollo, ¿no? No estamos hablando de simplemente la función ejecutiva, ¿no? Y estamos hablando del desarrollo de las funciones ejecutivas, no estamos hablando de la memoria, ¿no? Si nos interesa el cómo se desarrolla la memoria, ¿no? El otro es eliminar la jerarquía de los fenómenos en los datos, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando consideramos, pues, simplemente, digamos, por ejemplo, memoria o atención o funciones ejecutivas por sí mismas, no nos permite comprender cuál es la relación estructural que ocurre entre las diferentes funciones, ¿no? Cuál es la jerarquía que ocurre, qué es inferior, qué es superior, etcétera, ¿no? Necesitamos poder comprender estas cuestiones en nuestro teorizar y en nuestra formular nuestras preguntas e investigación. Y el otro es eliminar el contexto del fenómeno en la transformación de los datos, ¿no? Solemos como ignorar de dónde vienen, sobre todo por ejemplo las teorías cognitivistas tienden a hacer demasiado énfasis en la cognición, que se pierde pues el sujeto, ¿no? El sujeto deja de ser una cuestión de importancia y lo que importa es esta abstracción este, cognitiva. De hecho, por eso muchas veces los cognitivistas, digamos, caen en idealismo. Pero bueno, esos digamos, son los tres grandes pues, puntos que habría que tocar, ¿no? ¿Cómo podríamos superar esto? Es lo que va a tratar de hacer de alguna forma, o más bien demostrar Beresov que la metodología histórico-cultural supera.
Una cuestión muy importante y que ahí se me va, es muy importante esa distinción entre teoría histórico-cultural, porque a veces hace como una suerte de mezcolanza entre decir la teoría histórico-cultural y la teoría de la actividad y se toma como si fueran este, simplemente algo como de lo mismo, ¿no? Por la misma narrativa que le planteó a Brunner, Leontiev y Luria, como si Leontiev fuera una continuidad de, de Vygotsky, como o si Luria fuera una continuidad completa de Vygotsky. Cuando no es del todo cierto, porque muchos de estos de la teoría de la actividad lo que hicieron de hecho fue criticar a Vygotsky en los 30 y separarse y distanciarse de Vygotsky. Por eso surge la teoría de la actividad como tal, como una crítica a la psicología histórico-cultural de Vygotsky, por no considerar la actividad y volverse, según ellos, muy idealista. Entonces es importante distinguir eso, y es muy importante también para ver eso. Ahora, otra cuestión es que, ¿qué entendemos por metodología? ¿Qué entendemos por métodos? ¿No? Dice que hay como dos formas de entender metodología. La que por lo general le damos actualmente, que sería comprenderlo como una suerte de herramientas a seleccionar según sea pertinente a la pregunta de investigación. ¿No? Un tipo de una caja de herramientas que uno agarra y según tenga cierta pregunta, con esa lo resuelven, ¿no? Así como, por ejemplo, es un martillo, digo, es un clavo o un tornillo de tal, entonces sacas tu, tu desarmador de tal forma para ajustar el tornillo. Algo así sería como, digamos, como una analogía a cómo se suele entender la metodología. En cambio, nos dice Beresov, en Rusia la metodología no se entendía así. La metodología se entendía como métodos y principios que constituyen el saber científico. Entonces, es decir, no se toma en abstracto los métodos de la teoría, sino que los métodos están inmersos en la teoría y la misma teoría está íntimamente relacionada con los métodos. No hay una separación, así como que hay una teoría universal que, que son, que son tales del saber científico, ¿no? Sino que dependiendo del objeto hay cierta metodología y dependiendo del objeto hay cierta teoría. Y esas están alineadas e interrelacionadas. Entonces, en función de nuestra teoría pensamos nuestro objeto y en función de esa teoría entendemos nuestra metodología y están íntimamente relacionados. Digamos, se puede decir que están en una relación dialéctica, no pueden entenderse como independiente una de otra. Ahora, la otra cuestión es la teoría y la metodología genética histórico-cultural, que es la que, digamos, pertenece a Vygotsky como tal, es pues si no el iniciador de esto, porque ya sabemos que hay otros autores que también son, digamos, que estudiaron de manera genética. Es la cual rige a Vygotsky como tal. O la teoría histórico-cultural. Digamos, aquí no describe completamente toda la teoría histórico-cultural, pero eso porque, bueno, sería imposible en un paper de 20 páginas. Pero nos dice algunas nociones esenciales que constituyen la teoría histórico-cultural, algunos como principios, bueno, más que ahorita como principios, más que unas ideas generales que son fundamentales para entender la teoría histórico-cultural, y luego vamos a ver unos principios. Aquí nos dice de parte la idea de que el desarrollo es un proceso dialéctico de continuos cambios cualitativos. Por tanto, no se puede entender como un simple proceso donde intervienen factores biológicos por un lado y por el otro culturales. Eh, no quiere decir que no estén participando factores biológicos y culturales, es importante, sin embargo no quiere decir que estén por ahí unos y por allá otros, sino que se deben entenderse como en una relación dialéctica, una interdependencia entre uno y otro, y a partir de eso genera un nuevo dominio que emerge, un nuevo cambio cualitativo, un nuevo dominio descriptivo. No es simplemente biológico, no es tampoco social meramente, es el producto, digamos, de esos dos. Otro elemento crucial sería que los conceptos de la teoría histórico-cultural hacen referencia a las funciones psicológicas superiores de una forma u otra. Entonces todas están como relacionadas a describir estas y sus relaciones y entenderlas, digamos, de manera dialéctica.
Y bueno, obviamente su método es genético. Eh, y esto que es método genético no quiere decir que estemos hablando de genes, o sea, como la unidad de transporte de la información heredada, no, sino más bien quiere decir de génesis, de, de formación, de su origen, ¿no? Es una palabra que a veces ha entrado un poco en desuso, pero no debería, es una buena palabra, sinceramente. Lo que pasa es que se ha, digamos, desvirtuado un poco la palabra, porque con el gran avance de la biología en el siglo pasado, pues, obviamente genes ya no nos suena más, digo, genético nada más nos suena automáticamente a esta unidad de información biológica, ¿no? Entonces, pero no, quiere decir como de génesis, el proceso de génesis, el proceso de desarrollo, de ahí viene genético. Bueno, este, Vygotsky plantea tres principios fundamentales para el método genético experimental. Sobre todo lo desarrolla en el libro de Historia del Desarrollo de las Funciones Psicológicas Superiores del 31. Es que viene en el tomo 3 de Vygotsky. Y es donde inaugura, digamos, el estudio cultural y donde vienen estos tres principios fundamentales para el estudio de las funciones psicológicas superiores. Uh-huh. El primer principio dice que es centrarse en el proceso, en el devenir de algo, no las cosas mismas. Esto viene de su herencia hegeliana, en el cual realmente comprender algo es describir no tanto la cosa, no el elemento final ya dado, sino realmente comprender cómo es que llegamos a ese punto, ¿no? Por eso para Hegel la fenomenología no hay ciencia hasta que no se comprende todo el devenir de ese proceso. Uh-huh. Entonces, dice Vygotsky, dicho en pocas palabras, la tarea que se plantea en un análisis así se reduce a presentar experimentalmente toda forma superior de conducta, no como un objeto, sino como un proceso, y estudiarlo en movimiento, para no ir del objeto a sus partes, sino del proceso a sus momentos aislados. Uh-huh. Eso es fundamental. Es es súper hegeliano de su parte. Es entender todos los momentos, pero como un proceso de algo, no momentos aislados, inconexos. Eso es lo fundamental de Vygotsky. Y es su parte muy hegeliana que tiene. Y lo marca mucho, lo marca muy intensamente. Pero ese es el primer principio, centrarse en el proceso, no en los momentos aislados, así inconexos, porque por sí mismo no tiene ningún sentido. Tiene un sentido solamente en conexión con los otros momentos. Sería como, por ejemplo, tratar de entender este, cómo se llega a ser una persona simplemente agarrando el embrión en algún día específico de, de todo el proceso embrionario. Imagínense, no entenderías nada. Necesitas entender todos los momentos que constituyen el proceso de desarrollo embrionario para poder entender cómo es que pasamos, ¿no? Desde la fertilización hasta el neonato. Uh-huh. Solamente así se comprende. Entonces, es el primer principio, ¿vale? El segundo principio es la oposición de lo descriptivo respecto de lo explicativo en el análisis genético, dice Vygotsky. La verdadera misión del análisis de cualquier ciencia es justamente revelar o poner de manifiesto las relaciones y nexos dinámico-causales que constituyen la base de todo fenómeno. En esta proporción, el análisis se convierte de hecho en la explicación científica del fenómeno que se estudia y no solo su descripción desde el punto de vista fenoménico. Es decir, Vygotsky hace esta distinción que hacía Marx, es decir, el fenómeno no coincide con la esencia. Uh-huh. Y esto es fundamental, porque si no, como decía Marx, pues es absurdo querer distinguir el concepto científico, el saber científico del sentido común, ¿no? Si realmente uno viera la esencia de los objetos simplemente por contemplarlos, entonces ¿cuál es el objeto de la ciencia? Cualquier persona podría entenderlo, pero no. Hay, digamos, una diferencia entre la imagen manifiesta y la imagen científica del mundo. Y eso es importante, por ejemplo, no simplemente por ver objetos descubrimos que hay partículas subatómicas.
¿no? No simplemente por ver el Sol descubrimos que los planetas giran alrededor de él, no simplemente por ver a una persona interactuando con su medio descubrimos que tiene procesos cognitivos, emocionales. No funciona así. Imagínense, sería absurdo entonces cualquier ciencia. ¿Qué me aporta la ciencia si yo veo todo el, digamos, los nexos dinámicos causales, como dice Vygotsky, de las cosas? ¿A qué sirven? Para nada, pero no. Justamente lo importante de la ciencia es explicar estas cosas, porque no son evidentes, no lo son. Y ojalá lo fueran, seríamos sumamente inteligentes, pero no lo son. Así que necesitamos ingeniárnosla para poder descifrarlos. Y el último aspecto, digamos, es el que se refiere a que el método permite distinguir entre las similitudes en lo que es diferente y las diferencias en lo que es similar. Aquí hablamos de similitudes y diferencias que son aparentes, en lo externo, ¿no? Esto debido a que como dice Vygotsky, los procesos se fosilizan tras un largo proceso de desarrollo y, y sus similitudes y diferencias son aparentes dada su automatización. Vygotsky da unos ejemplos acá con la atención involuntaria y voluntaria, ¿no? Nos dice eh, que cuando se desarrolla por completo, o entre más se desarrolla la atención, la atención que en un momento es involuntaria y luego se vuelve voluntaria, nuevamente parece como si fuera involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que el proceso es tan automático que parece como si el sujeto ni lo pensara. Simplemente ocurre así, naturalmente, digamos. Cuando dicen la gente esta frase de se vuelve una segunda naturaleza, ¿no? De la persona. Miren, dice Vygotsky esto. La última fase, superior en el desarrollo de algún proceso, revela una similitud puramente fenotípica con las fases primarias inferiores, y cuando el proceso se aborda desde el ángulo fenotípico, se pierde la posibilidad de distinguir entre la forma superior de la inferior. Eso es también muy interesante, Vygotsky, que lo note, y sí, para esto sirve, por ejemplo, la idea esta de funciones psicológicas inferiores y funciones psicológicas superiores de Vygotsky, ¿no? Vygotsky siempre hace esas distinciones y son sumamente importantes. Ahora, si vamos a los principios. Estos principios como tal no los menciona Vygotsky, pero Berezov sugiere que existen en los textos de Vygotsky, digamos, los curó de entre los textos de Vygotsky y dijo, estos son los principios esenciales que guían al investigador para diseñar y conducir las investigaciones. Y que eso quiere decir que guiaron al mismo Vygotsky. Y a sus seguidores también, hayan sido ellos teóricos de la actividad o no, de alguna forma eso también los influyó. Por ejemplo, en Galperin es muy obvio cómo lo influyó todas estas cuestiones. Y vamos a ver los principios. El primer principio es este que llama Berezov principio de brotes del desarrollo, ¿no? Este principio básicamente nos dice que en cada etapa del desarrollo hay funciones que no se han desarrollado todavía, que todavía no se desarrollan, pero ya están en vías de desarrollo, están en un periodo embrionario, y otras que ya están desarrolladas. Esto parecería medianamente obvio, pero a veces no se considera. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, supone un niño de, no sé, 5 años, ¿no? Sabemos que a ese entonces ya desarrolló ciertas habilidades de memorización, ciertas habilidades de atención, ¿no? Pero que todavía le falta desarrollar todavía una serie importante de procesos ejecutivos, de procesos que están en vías de desarrollo, por ejemplo, y toda una serie de cuestiones que todavía ni siquiera están en vías de desarrollo, por ejemplo, no sé, todas las que va a aprender y se van a desarrollar en el periodo escolar de primaria, todavía no están en desarrollo, ni en vías, ¿no? Pero ya tiene ciertas cosas que se desarrollan. Este tipo de ideas son las que quiere meternos a la idea con este principio de brotes de desarrollo. Este principio va a permitir que el investigador
se oriente la investigación según el proceso psicológico que sea y según la etapa del proceso en el que esté. Eso va a ser muy, muy importante. Mira, dice Vygotsky, dice, lo mismo que hierra el hortalero si al calcular la cosecha toma en cuenta tan solo la cantidad de fruta ya madura, sin saber apreciar el estado de los todavía en sazón, así también el psicólogo que se limita a determinar lo ya maduro, dejando de lado lo que está en el proceso de maduración, jamás podría disponer de una visión completa y verídica del estado interior de todo el desarrollo. Eso es lo que dice Vygotsky, está muy, muy interesante. O sea, que volvemos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Centrarte en el proceso, centrarte en el desarrollo, ¿no? Fundamental, fundamental. Si no, no hay comprensión. Nuevamente ahí, las raíces hegelianas de Vygotsky se notan por completo. Entonces, este principio es muy importante, ¿no? Porque pues, nos va a permitir como investigadores estar atentos a esta cuestión. ¿Qué está en desarrollo? ¿Qué todavía no está en desarrollo? ¿Qué está en vías de desarrollo? El segundo principio sería el principio de la interacción entre la forma ideal y presente. También le llamaba la forma real, pero real es un poco ambiguo para los lectores actuales. Entonces, por eso la presenta como la forma ideal y presente. Esta es una cuestión muy interesante porque dice justamente Vygotsky que el desarrollo del niño es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Porque a diferencia de otros procesos de desarrollo, el proceso de desarrollo del niño, en este mismo se encuentra ya la forma ideal o perfeccionada, acabada desde el inicio. ¿Cómo? Pues bueno, se encuentra en los otros con los que interactúa el niño. Con los otros con los que interactúa el niño le presentan digamos, la forma acabada de lo que se está apenas desarrollando en él, o está en vía, o ni se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño es muy pequeño, ¿no? Interactúa con los adultos, y pues el niño apenas si puede hablar, sin embargo, en su interacción con los otros comunicativas, pues ya está viendo ahí la forma acabada, ideal de, del lenguaje, las formas gramaticales ideales. Los adultos ya usan formas complejas este, de gramática. El niño apenas o que medio nada más dice sustantivos, ni siquiera hay gramática, o dice sustantivos, o de repente dice verbos, o ya cuando haya una gramática inicial junta sujeto y verbo, ¿no? Pero ahí medio, ¿no? Dice Vygotsky en el de Concrete Human Psychology, that is, something which should emerge at the very end of development somehow shapes and influences the very first footsteps of that development, ¿no? Es claro lo que se dice, es que eso es lo importante. Y esto también es importante también para el investigador. ¿Por qué? Porque nos orienta a comprender, por ejemplo, hacia dónde se dirige el desarrollo. Es decir, a estas estructuras gramaticales ya plenas, por poner un ejemplo, o a estas facultades ejecutivas ya plenas, y nos ayuda a reconstruir ese proceso. Que eso es importante porque no puede, uno de los principios de hecho hegelianos es que este proceso dialéctico no se puede entender hasta que acaba, ¿no? Hasta que está la forma ideal, digamos, hasta que está el final de ese devenir. Y entonces ya, digamos, como decía Hegel, el fenomenólogo, aquí digamos el científico, reconstruye ahora sí el proceso de desarrollo. Y allí es fundamental, ¿no? Bueno, y esto por supuesto nos insta a que de verdad encontremos esa forma ideal y esa forma presente o actual en la que está, la cual es momento de ese proceso de desarrollo. Y eso es muy, muy importante. No perder de vista esa relación entre la forma ideal y la forma presente. Ahora,
Otro de los principios que va a desarrollar Beresov, que es muy importante, el cual también notó el Konin, como dice Beresov en otro paper, es el principio del drama, ¿no? Cómo el drama es fundamental, es clave, es necesario, digamos, en el proceso de desarrollo. Sin drama este, no hay desarrollo. Y es algo que desarrolla Beresov en otros de sus textos que espero tocar luego, pero implican el concepto un tanto oscuro, un tanto poco bien definido de lo que es la Bereshivani. Entonces, y de hecho también es medio moderno para eh, para los lectores latinoamericanos o de habla inglesa de Vygotsky, porque no se había tocado por cuestiones de traducción y demás. Por ejemplo, aquí en los tomos, si no me recuerdo, en el tomo 4 se traduce como experiencia o algo así, pero Shivani es más complejo, como lo usa Vygotsky. Pero bueno, eso ya luego lo tocamos en otro texto para escribir la propuesta de Beresov sobre ese concepto, inclusive también de Rey, podría ser interesante. Pero nos va a decir que Beresov se deriva de la misma ley genética del desarrollo, ¿no? Esta dice, seguro ya todo el mundo la conoce, pero bueno, por si la quieren buscar, está en el tomo 3, en la página 150, por si gustan revisarla. Pero dice, toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos. Primero en el plano social y después en el psicológico. Al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Luego dice, más adelante, ¿no? Porque bueno, uno le podría surgir. Entonces, toda relación se convierte en función psicológica superior, pero nos dice Beresov, no, no todo tipo de relación, ¿no? Para Beresov nada más son las que son dramáticas. Vamos a ver. Dice, detrás de todas las funciones psicológicas superiores y sus relaciones se encuentran genéticamente las relaciones sociales, las auténticas relaciones humanas. De aquí, uno de los principios básicos de nuestra voluntad es el principio de división de funciones entre los hombres, la partición en dos de aquello que ahora está fusionado en uno, el despliegue experimental del proceso psíquico superior en aquel drama que viven los seres humanos. De lo anterior, Beresov va a sacar que Vygotsky cree que el drama es esencial en el proceso del desarrollo de las funciones psicológicas superiores, es decir, solo aquellas interacciones entre individuos que sean de carácter dramático, es decir, donde se generen contradicciones, tendrán un impacto en el desarrollo. Solamente aquellas que generen algún carácter, tengan un carácter dramático. Solamente eso. De hecho, de ahí es donde desarrolla en otro texto Beresov la idea de dramatic perishivanie. Por lo tanto, esto guiaría al investigador, a tener en cuenta cuáles son las situaciones que está viviendo el niño que puedan ser dramáticas y que guíen su desarrollo. Y por otro lado, cuando son, digamos, estudios formativos, a diseñar situaciones dramáticas que permitan el proceso de desarrollo. Por ejemplo, cuando hablamos de estudios psicopedagógicos o, por ejemplo, en estudios de rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Considerar estas cuestiones. Ahora, otro principio que seguramente será bastante común para la mayoría es, digamos, porque es, digamos, donde más lo popularizaron los americanos como Brunner o Birch, es el principio de herramientas de desarrollo. Y como dice Beresov, este principio está íntimamente relacionado con la mediación semiótica. Y esta mediación semiótica es muy amplia, ¿no? O sea, Vygotsky lo usa para describir desde el hecho de generar nudos, dibujos, uso de palabras, signos, ¿no? Todo esto es
fundamental. Y este proceso de mediación o de significación, como dice Vygotsky, es crucial para el paso a la esencia de lo sociocultural. Dice Vygotsky igual en el tomo 3. La actividad más general y fundamental del ser humano, la que diferencia en primer lugar al hombre de los animales desde el punto de vista psicológico, es la significación, es decir, la creación y el empleo de los signos. La significación es la creación y el empleo de los signos, es decir, de señales artificiales. Es importante, porque son artificiales en tanto que no vienen dadas de fuera, etc., sino que uno las crea, la sociedad las crea, ¿verdad? Y las usamos para transformar el comportamiento. Son herramientas diferentes de las herramientas manuales que usamos, ¿no? Las herramientas manuales transforman la realidad. Las herramientas psicológicas permiten transformar al sujeto, regular a otros sujetos. Eso es muy, muy importante y algo que de hecho no logró entender del todo Leontief con su teoría de la actividad. Bueno, ahora, y esta idea va a ser fundamental para que el investigador se oriente y diga, ok, vamos a fijarnos en cuáles son las herramientas culturales que se desarrollan y se usan en diferentes contextos. Centrarse en el proceso de transformación de lo inmediato a lo mediato por estas herramientas, ya sea psicológicas o herramientas externas, así como comprender la reorganización por medio de las herramientas externas e internas, la reorganización estructural de la personalidad. Y finalmente, el último principio que nos plantea Beresov es el principio de resultados sostenibles, ¿no? Este principio se refiere a que no debemos centrarnos en los cambios cuantitativos del desarrollo, sino en los cambios cualitativos, los perdurables, los que alteran la estructura funcional como un todo. Después no hablamos de cambios simplemente en una función, en una dimensión de esta, sino cambios en el todo, en las relaciones que tienen estas funciones con otras funciones. Eso es clave. Si no tenemos eso, pues ya en realidad no estamos haciendo, digamos, teoría histórico-cultural. Estamos haciendo alguna cosa rara, pero no teoría histórico-cultural. El todo siempre es importante en estas cuestiones. Y esos serían, digamos, todos los principios. Y así sería, digamos, el final del paper. Si tienen una oportunidad, por favor, léanlo, es muy, muy bueno. Les va a servir mucho como para tener así rápido varios de los principios de la teoría cultural, porque a veces como que se mencionan, o como que se tiene una idea vaga de lo que son. Y aquí está bueno porque podemos tenerlos, digamos, en un texto corto, todos esos principios sin que a lo mejor tengan que estar súper familiarizados con el tomo de las obras escogidas 3, o inclusive lo pueden leer y luego leer ese tomo y se vuelve más enriquecedor. Van a ver como de, aquí está el principio, ¿no? Aquí viene el segundo principio, aquí viene el tercer principio, que empiezan por ahí de la página 100 hasta la 106, si no mal recuerdo. Como de la 100 a la 106 o 101 a 106 por ahí. Entonces, pues sí, ojalá lo puedan leer y les va a ayudar mucho también para entender más a fondo esta teoría, porque es complicada, no es tan simple. Estas serían, digamos, las referencias, ¿no? El texto de Beresov, que les voy a dejar aquí abajo. El texto bueno, los tomos no se los dejo porque creo que ya los he dejado en otros libros. El que podré dejarles si lo quieren es el de Concrete Human Psychology. Pero sí, básicamente esas son las referencias que usé. Sobre todo las de los tomos. Lo que está bueno es que pueden encontrar ahí la cita rápido, porque se las puse. Entonces, si tienen por ahí a la mano sus tomos o los tienen en digital, pueden encontrar rápido las citas clave del texto, que luego es un rollo si ustedes no los marcan, ¿no? Por eso es que ven estos textos que están sumamente tapizados de post-its. Todos tienen, digamos, citas importantes o
del desarrollo del concepto, del proceso del desarrollo de un concepto que tiene un autor, ¿no? Me parece importante, por eso siempre los marco. Pero bueno, eso sería todo. Ojalá les haya gustado. Por favor, suscríbanse, dejen algún comentario, qué les pareció, no sé, si les gusta, quieren continuar con cosas de la historia histórico-cultural, porque pues digamos es como la que se suele hablar más, pero digamos la más desconocida creo que apenas estamos como reentendiendo a Vygotsky porque nos afectó mucho el hecho de que tuvimos un Vygotsky filtrado por segunda literatura, personas que luego no acabaron de comprender todo a Vygotsky, como sería Leontiev, Galperin, um, Werch, Cole, Brunner, etcétera, ¿no? Que más bien se quedaron, nos fuimos pasando de unos entre otros malas comparaciones de Vygotsky. Entonces ahorita estamos como desenmarañando nuevamente a Vygotsky, que es un desastre complicado. También es un problema porque pues implica que te pongas a leer eh, las obras de Vygotsky completas y demás. Que a lo mejor la gente no tiene tiempo, entonces se queda leyendo textos secundarios y luego queda mal comprensión de lo que es Vygotsky. Oh, sí, si vieran, sí. Yo inclusive he platicado luego con investigadores, uno que iba a ser mi asesor, que entendía mal a Vygotsky, y eso que a veces le considero un experto en teoría histórico-cultural por haber estudiado la misma maestría que yo, pero no entendía Vygotsky. Él pensaba que Vygotsky básicamente era simplemente compatible o reducible casi a la cognición encarnada y yo como de, no, bro, así no funciona esto. Pero bueno, sale, cuídense, nos vemos.